Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la circulación fetal. No es lo mismo cómo circula nuestra sangre una vez que estamos extraútero que la circulación de la sangre cuando estamos dentro del útero de nuestra madre. Pues vamos a tratar de explicar un poco la diferencia. Así que no te pierdas el video. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al canal de Cardiología Terapia Intensiva en YouTube y compartas para que la información llegue a más y más personas que se puedan beneficiar de la misma. Así que vamos a empezar a hablar sobre la circulación fetal. Pues bien, en el feto, estando dentro útero, la sangre que fluye a través del feto es en realidad más complicada que después de nacer. Esto se debe a que la madre, por medio de la placenta, hace el trabajo que deberían hacer los pulmones del bebé, pues oxigenan la sangre del bebé o del feto en este caso. La placenta recibe la sangre sin oxígeno del feto a través de los vasos sanguíneos que salen del feto mediante el cordón umbilical a través de las arterias umbilicales, de las cuales existen dos. Cuando la sangre pasa por la placenta, recoge el oxígeno y a continuación la sangre alta en oxígeno regresa al feto a través de un tercer vaso de cordón umbilical que es la vena umbilical. La sangre alta en oxígeno que entra en el feto pasa a través de su hígado y entra al lado derecho del corazón. Y ya en el lado derecho la sangre alta en oxígeno pasa por una de las dos conexiones adicionales del corazón fetal que se cerrarán hasta que después que nazca el bebé. El orificio entre las dos cámaras cardíacas superiores, que son los que se conoce como aurículas, tanto derecha como izquierda, se denomina foramen oval permeable, de suma importancia en este caso. Este orificio permite que la sangre alta en oxígeno pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y a continuación pase al ventrículo izquierdo y salga por la aorta. Como resultado, la sangre con mayor cantidad de oxígeno le llegará al cerebro al feto. La sangre que regresa del cuerpo del feto también entra en la aurícula derecha, pero el feto puede enviar la sangre baja en oxígeno desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, la cámara que normalmente bombea sangre hacia los pulmones en la circulación extraútero. La mayor parte de la sangre que sale del ventrículo derecho del feto se desvía de los pulmones a través de la segunda de las dos conexiones fetales adicionales, conocida como ducto arterial. El conducto arterial envía la sangre baja en oxígeno a los órganos de la mitad inferior del cuerpo fetal. Esto también permite que la sangre baja en oxígeno salga del feto a través de las arterias umbilicales y vuelva a la placenta, donde nuevamente recoge el oxígeno. Dado que el foramen oval permeable y el conducto arterioso son hallazgos normales en la vida intrauterina, es imposible predecir si estas conexiones se cerrarán con normalidad después del nacimiento. En un corazón fetal normal, estas dos vías de derivación de la circulación fetal permiten que la mayoría de los fetos sobrevivan el embarazo, incluso cuando se presentan problemas cardíacos complejos y no se manifiesten hasta después del nacimiento, cuando estas vías comienzan a cerrarse. Bueno, eso ha sido una breve reseña de lo que pasa en la circulación fetal. Si la información que te hemos dado te resulta de utilidad, te invitamos a que te suscribas al canal de Cardiología Terapia Intensiva, le des like y compartas la información.